Bueno, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de webinars. Hoy la webinar que nos toca está titulada como La educación en tiempos de pandemia. Como invitada tenemos a una coordinadora, a la magíster Marianela Sansone, que es coordinadora del área de educación a distancia. ¿Cómo te va, Marianela? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Bueno, acá empezando en esta En, en, en este a- terreno en virtual. este terreno desconocido, como recién les decía, bueno, uno siempre está entre los entretelones y bueno, hoy vamos a participar. Un placer tenerte acá. A los espectadores les decimos que si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, déjenos en comentarios que yo se lo voy a transmitir a Marianela. Y cuando quieras, Marianela, empezamos con esta webinar. Bueno, gracias Alfred. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por el tiempo. Prepararon el mate, así es, justo en la hora del mate, yo me traje el café. Eh, bueno, la idea de hoy, ¿sí? Fue como un poco pensado desde el área que me toca coordinar en la universidad, el área de educación a distancia, junto con REA, bueno, tenemos un convenio en la universidad y venimos trabajando en la idea de poder empezar o, en el caso de nosotros, continuar, profundizar la capacitación que ofrecemos a nuestros profesores, el acompañamiento que ofrecemos a nuestros profesores en esto que nos toca atravesar, en esta educación en tiempos de pandemia. Y un poco era compartir con ustedes, ¿sí? Por eso también la idea de abrirlo un poco a la comunidad, nuestra experiencia y desde nuestra experiencia lo que podemos compartir de lo que se puede aprender de la educación a distancia. Esto que era una modalidad que funcionaba en paralelo a la presencialidad y que hoy por hoy empieza a ser algo transversal, y no tan solo en la educación, ¿no? Es el teletrabajo, hoy por hoy tenemos consultas al médico por internet. Entonces, si bien ya hace mucho tiempo que venimos hablando esto de que las nuevas, que ya no son nuevas, sino que las tecnologías digitales llegaron para quedarse, están de forma transversal en nuestra vida. Bueno, a partir de todo este contexto de emergencia sanitaria se hizo mucho más evidente y nos atravesó fuertemente en nuestra práctica como docentes. Yo voy a compartir ahora pantalla para compartir con ustedes una presentación que me armé para no perderme tanto en la charla y poder seguir un hilo. Sí, antes pido ahora, cuando comparta pantalla se va a mejorar la situación, pido perdón porque tengo la cámara rota, así que eso que se me ve medio mal es por eso, pero al compartir pantalla esto ya se soluciona. Bueno, vamos. A ver, la tenía acá. Hola, hola, perdón, estaba con una... Estamos, bueno, ahí se conectó Marita, que es de educación a distancia también. Marita, ya estamos transmitiendo por Facebook. Ella es parte Bueno, del equipo de educación a distancia. Así que bueno, todo esto lo organizamos juntas y de hecho ya al final les cuento un poquito, pero esto es la antesala de un curso para docentes que estamos organizando y que esperemos que nos puedan acompañar. Bueno, voy a poner iniciar presentación. Ahí estamos, ¿sí? Situación inicial, ¿sí? Yo traje un poco y dije, bueno, a ver, para pensar en la modalidad, en la educación a distancia como una modalidad, tratemos de repasar brevemente cómo llegamos hasta hoy, 5 de agosto. Y nuestra situación es la pandemia, es el inicio de
de la pandemia. La primera etapa yo le puse como, la titulé Surfear la ola, ¿sí? ¿Por qué esto? Nos trasladamos a mediados de marzo, en donde la OMS ya había decretado que el COVID-19 era una pandemia. Argentina empezaba a sufrir los primeros casos, ¿sí? Y la cuarentena era una medida inminente. Estábamos 8 o 10 de marzo preparándonos para iniciar, por ejemplo, en la universidad el cuatrimestre, las escuelas empezaban recién el ciclo lectivo, y ya se nombraba esto, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si, cómo va a ser el tema de las clases? ¿Cómo van a continuar? ¿Cuánto tiempo van a frenar? La cuarentena era inminente. Así, el 20 de marzo se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio, y previo a eso, el 13 de marzo, las escuelas dejan de dictar clases. Y las universidades, la gran mayoría de las universidades, ya previo a ese 20 de marzo, ya habían anunciado el inicio o la continuidad del primer cuatrimestre de forma virtual, ¿sí? Empezamos a pensar en esto de la virtualidad, esa herramienta que hasta en ese momento en la gran mayoría de las instituciones era algo complementario a la presencialidad. Empieza a presentarse como la posibilidad más latente, vigente, que tenían las instituciones de todos los niveles para surfear esta ola que se planteaba como medida a corto plazo. Tal vez era más la intención que teníamos todos, ¿no? Las ganas de pensar que era algo de 15 días, 20 días, y ya está, volvemos, ¿sí? Entonces, a ver, qué herramientas podemos utilizar, cómo está la plataforma, qué plataforma tenemos. Las universidades ya hace bastante tiempo que tienen un campus, pero en su mayoría era complemento a lo presencial. Las escuelas también en los últimos años incorporaron plataformas, algunas plataformas hasta diseñadas por empresas especiales, eran muy chiquitas y muy orientadas a eso, a el acompañamiento, el enriquecimiento de lo presencial. Pero bueno, eran las herramientas que teníamos y eran las herramientas con las que teníamos que hacerle frente a esta medida de corto plazo. El tema es que no nos podemos quedar en esa etapa. Esa etapa pasaron los 15, 20 días y esta ola sigue ahí, sigue arriba. Y entramos en otra etapa que podemos decir el limbo. ¿Y por qué le digo el limbo? Porque vieron como que dicen justamente esto en un lugar de transición, ¿no? Bueno, en esta idea de que no estamos ni en lo presencial, pero tampoco es la modalidad a distancia, ¿sí? No es una modalidad presencial, no podemos seguir pensando en la modalidad presencial como, bueno, ya vamos a llegar, ya vamos a volver, pero tampoco es educación a distancia. Entonces empezó a hablar de una educación mediada por las tecnologías digitales, ¿sí? Buscar esta continuidad pedagógica, esta continuidad educativa a través de las tecnologías digitales. Y ahora ya esos 15, 20 días se prolongaron y la primavera empezó a ser el horizonte de regreso, ¿sí? Algunos, los más optimistas, decían, bueno, después del receso de invierno, tal vez se adelanta el receso de invierno y empezamos ahí. Las universidades pensábamos en, bueno, a ver cómo sería un segundo cuatrimestre con un regreso paulatino, pero más o menos en líneas generales el regreso era, o el horizonte era la primavera. Y en ese momento, como ya no era surfear la ola, sino era empezar a prestar atención a la coyuntura que estábamos atravesando, sale algo o se sanciona una ley, se da un marco legal a
esta situación, a esta educación mediada por las tecnologías, que nos hace prender aún más el foco o las alarmas. La ley 27.550, 550, que modifica el artículo 109 de nuestra ley de educación, lo que dice es, por un lado, dice que la educación a distancia, ¿sí?, en una situación de normalidad, vaya a saber cómo será nuestra normalidad ahora, pero en una situación de normalidad, puede ser impartida a mayores de 18 años. Es decir, solo las personas mayores de 18 años pueden optar por una formación a través de la modalidad a distancia. No obstante, ante situaciones de emergencias sanitarias, se llaman pandemias, ¿sí?, emergencias por desastres naturales, o cualquier situación que impida la asistencia, la presencia en las instituciones, ¿sí?, la educación a distancia se convierte en una herramienta para que todo el sistema educativo pueda continuar con sus obligaciones, pueda realizar esto que tanto hemos escuchado de la continuidad pedagógica durante la emergencia sanitaria. Entonces, todo empieza a dirigirse a una cuestión de, bueno, ojo, hay que empezar a trabajar un poco más. Nos tenemos que empezar a formar, ¿sí? Si bien, y esto siempre lo remarcamos en cada una de las capacitaciones que damos con las chicas, estamos en un momento muy particular, porque es un momento que no hemos elegido ninguno, nadie. Entonces, los profesores no eligieron ser profesores de educación a distancia, y los alumnos tampoco eligieron ser alumnos de educación a distancia. Pero sí, toda esta situación o todos estos momentos que nosotros estamos ahora repasando, lo que empiezan a marcarnos es que la virtualidad o la modalidad a distancia llegó para quedarse. Y con esto no quiero decir que antes no estaba, porque es desconocer toda una historia que trasciende a las tecnologías digitales. La educación a distancia tiene mucha historia. Empezó siendo por correo, ¿sí? Entonces trasciende totalmente a esta situación, pero sí es verdad que en los últimos años logró cierta regulación, ¿sí? Quienes son profesores de universidades y trabajan en distintas universidades pueden haber escuchado que estamos como en esta situación del CIED, ¿no?, el Sistema Institucional de Educación a Distancia, que hay que presentarlo en la CONEAU. Entonces, hace ya algunos años que la educación a distancia, con la fuerza, el ímpetu que tuvo a partir de las tecnologías digitales, logró mayor presencia, ¿sí?, y mayor regulación. Pero bueno, esto corría paralelo de lo presencial. Lo presencial era y es la modalidad hegemónica. Y ahora nos encontramos, yo puedo decir, en la etapa 3, ahora que nos gusta hablar de fase 1, fase 2, ¿sí? Bueno, nosotros hablemos de etapa 3. Y la etapa 3 es la proyección. Es el decir, bueno, definitivamente esto viene para largo, esto vino para quedarse, y ya no hay fecha de regreso, ¿sí? Ya no podemos no podemos seguir pensando en un horizonte próximo. Hay protocolos, a veces sale algún protocolo, a veces el ministro intenta dar algún indicio de una posible fecha o un esquema. La verdad es que el regreso es incierto en fecha y es incierto en el cómo, porque cuando uno lee o escucha todo lo que se está trabajando en el cómo regresar, ¿sí?, es eso, es incertidumbre. Sin embargo, hay algo que se vislumbra como cada vez más fuerte, y es que la nueva presencialidad, ¿sí?, cuando hablamos de nueva modalidad, yo digo, bueno, ahora hablemos de una nueva presencialidad,
va a tener un complemento alto, un alto complemento virtual. Si alguno de ustedes pudo leer algo sobre cómo se proyecta la vuelta, se habla de esta situación de que por aula no puede haber más de cierta cantidad de alumnos, entonces vamos a tener que ir rotando, y a los que no pueden estar presencial van a tener que seguir con lo virtual. Cada una de las cosas que la presencialidad, esta nueva presencialidad, no encuentra un espacio y un tiempo definido, ¿sí?, le da más fuerza a esta idea de decir, bueno, nuestra nueva presencialidad ya no tiene lo virtual como complemento optativo, como complemento enriquecido. El componente o uno de los mayores componentes de esta nueva presencialidad es la virtualidad. Y a partir de esta premisa que nosotros empezamos a trabajar, que empezamos a escuchar con fuerza y que tratamos de como de construir y de deconstruir con nuestros profesores, ¿sí?, es lo que nosotros hoy queremos compartir acá. Cuando la virtualidad deja de ser un complemento, una opción de enriquecer para convertirse en un componente, es necesario mirar un poco más con detenimiento. Ya no es surfear la ola, ya no es el mientras tanto, ¿sí?, ya no es la transición, sino es empezar a repensar nuestras clases desde una nueva presencialidad. Entonces, a partir de ahí, o a partir de esta premisa, es que nosotros decimos, bueno, pensemos la educación a distancia como una modalidad de enseñanza, ¿sí? Es una modalidad de educación, de enseñanza y aprendizaje. Entonces, pongamos el foco en esta idea de qué, o pensemos qué nos puede aportar la educación a distancia, que es totalmente diferente, que tiene otras reglas de juego, otros tiempos, otra planificación que lo que estamos viviendo hoy por hoy. Pero bueno, veamos qué nos puede ayudar, ¿sí? ¿En qué nos puede ayudar? Ya no la miremos como eso paralelo que sucede, sino que uno puede optar, ¿no? Y muchos profesores dicen, no, yo la verdad, todo bien, pero yo sigo con lo presencial, ¿sí? Más de una vez nos pasaba de algún profesor que, bueno, este curso lo podemos hacer a distancia. No, gracias. A mí me gusta el cara a cara, la dinámica que se arma en lo presencial. Entonces, eso que antes era optativo, ¿sí?, ahora pasa a ser parte de nuestro rol docente. Y desde ahí es en donde decimos, bueno, ¿qué características podemos compartir? Hay un montón, pero la idea es que este webinar no sea muy prolongado. Así que nosotros vamos, o yo voy a compartir algunas, las que me parecía como puntual para ayudarlos a empezar a repensar. Y el primer ejercicio que les propongo que realicen una vez que terminemos este webinar es esta idea de replicar la presencialidad, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, mi materia, yo pensé que a mí me tocaba la materia en el segundo cuatrimestre, o el profesor de secundaria dice, bueno, yo pensaba que ya está, la segunda parte del año iba a ser presencial, pero no, sigo en esta situación, entonces, bueno, ¿cómo hago para replicar esas clases que yo ya tenía programadas, proyectadas, planificadas, que yo siempre las daba así? Y mi propuesta es abandonemos ese ejercicio. Abandonen el frustrante ejercicio de intentar replicar la presencialidad. Hay un montón de variables que hay en lo presencial que no son replicables en esta coyuntura, ¿sí? Y más aún en la coyuntura de emergencia sanitaria que estamos pasando, con lo caótico que es la hiperconvivencia que estamos teniendo la gran mayoría de nosotros,
hay toda una cantidad de variables que definen la presencialidad, principalmente esta idea de el tiempo y el espacio. Justamente nada más alejado de poder definir en estos momentos un tiempo y un espacio que sea plenamente dedicado a las clases como lo que requiere la presencialidad. Entonces, cuando uno intenta y reintenta y vuelve a intentar y no sucede, porque no sucede la posibilidad de replicar la presencialidad, hay una frustración muy grande que a veces se convierte en una resistencia a lo que está sucediendo, a las tecnologías no sirven, no consigo lo mismo que yo consigo en lo presencial, no pasa lo mismo, no se dan las dinámicas, los chicos no participan, en mi clase presencial se arman debates, los foros es imposible que los alumnos participen, no hay forma, te mandan mensajes privados, lo virtual no sirve, ¿sí? Eso es el producto de la frustración o la resistencia ante la frustración por un ejercicio que no nos lleva a ningún puerto. Dejemos de intentar replicar la presencialidad, empecemos a pensar, a repensar, ¿sí?, nuestras clases, nuestras propuestas, a partir de los entornos en los que nos toca trabajar. Sea ese entorno, el G Suite for Education, que es Classroom, sea un Moodle, un Blackboard, sea una plataforma de alguna editorial tipo Santillana. Empecemos a decir, bueno, este es un primer entorno, ¿sí?, un entorno más abierto, en donde, como siempre dicen, ¿no?, la Internet es una ventana a todo un mundo que es inabarcable. Y cuando uno trabaja en un entorno virtual es eso, empezamos a entrar en algo que no tiene paredes, ¿sí? Prácticamente eso, no tiene paredes. Entonces, empecemos a amigarnos con ese entorno para poder hacer el otro ejercicio, que es no replicar, sino repensar. Dejar de intentar replicar nuestras clases en una nueva modalidad, ¿sí?, para repensar nuestras clases a partir de esta nueva modalidad. Y esta nueva modalidad, ¿sí?, una característica fuerte que tiene es la ubicuidad. De hecho, hay un autor, sí, perdón, voy a tomar un poco de café, Nicolás Burbules, que habla de aprendizaje ubicuo. ¿Qué quiere decir esto de ubicuidad? ¿Sí? ¿Por qué la modalidad a distancia se caracteriza por esto? Porque nosotros tenemos que pensar en propuestas que se puedan aplicar en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso es la enseñanza ubicua o el aprendizaje ubicuo. No hay un tiempo y un espacio definido. No tenemos, ¿sí?, el horario que tenemos en lo presencial, no tenemos el aula que tenemos en lo presencial. Los alumnos pueden estudiar ya lo hacen, ¿no?, porque ya en lo presencial ellos estudian en el colectivo, porque tienen otras formas. Hoy Marita me decía, bueno, esto de remarcar el tema de los chicos tienen otra forma de acceder al conocimiento, y como tienen otra forma de también reelaborar eso que aprenden, que conocen. Y esto que ya es un ejercicio que ellos traen y que nos irrumpe en nuestra sagrada presencialidad, acá se hace fuerte. La educación a distancia es en cualquier momento y en cualquier lugar. Yo puedo entrar desde una confitería, ¿sí?, puedo estar en la cama de mi casa estudiando, puedo estar en el subte, ¿sí?, puedo estar en cualquier momento, me puede gustar que sea la madrugada, puedo ser de las que prefiere levantarse antes del alba, y eso, ¿sí?, tenemos que tener presente cuando nosotros empezamos a repensar las clases.
Por eso, en este último tiempo, surgió un concepto, y se habla mucho de un término, que lo quería traer acá, que es el tema de la flexibilidad. Hay que ser más flexibles, hay que adaptarse, hay que buscar la adaptabilidad. Y sí, es verdad, la educación a distancia trabaja mucho con la flexibilidad. Pero cuando yo escucho este término, que últimamente lo escucho muy seguido, tiende más a decir o tiende a poder entenderse más como algo improvisado, ¿sí? Bueno, yo había organizado por esto, pero bueno, hay que ser adaptable, hay que ser flexible. Bueno, sí, dale, que lo entregue fuera de término. No, bueno, sí, que lo entregue tal cosa. No, bueno, sí, cambiamos mejor, sobre la marcha cambiamos, hacemos... ¿Sí? Eso es improvisación, no es flexibilidad. La flexibilidad es justamente o solamente se logra la flexibilidad cuando se tiene empatía. Empatía por la situación o empatía con la modalidad, con esta idea de, bueno, tengo que pensar propuestas que se puedan hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Y les pongo un ejemplo, el tema de las videollamadas, ¿sí? En esta idea anterior de replicar la presencialidad, las videollamadas se convirtieron en la vedette de la emergencia sanitaria. Hay videollamadas para lo que se nos ocurra. Y no está mal, ¿sí? No, a nosotros siempre nos gusta decir, es una estrategia, es una buena estrategia, es una estrategia válida, no es la única estrategia que hay y que nos ofrecen las tecnologías digitales para impartir clases. Es una estrategia válida. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de flexibilidad, hay que tener en cuenta que cuando hacemos una videollamada, ¿sí?, tenemos que intentar que esa videollamada, nos lo tenemos que poner como una ley, grabar esa videollamada, para después ponerla a disposición, a disponibilidad de nuestros alumnos, ¿sí? Es una actividad sincrónica, y ya vamos a hablar de esto de actividades sincrónicas y asincrónicas. Es una actividad sincrónica, ¿sí?, que requiere que los alumnos estén conectados en un momento y en un espacio definido, pero también tenemos que ser lo suficientemente flexibles para saber que la conexión puede fallar, ¿sí? Nos falla muchísimo, nos falla a nosotros. Yo ayer tuve que dejar de dar clases porque no hubo forma de poder levantar internet en mitad de mi clase. Podemos tener algún problema con la computadora. ¿Cuántos no se nos ha roto la computadora en este tiempo de cuarentena? ¿Sí? Podemos estar simplemente con el único paquete de internet, que son el paquete de datos. Entonces, a veces nos quedamos sin datos y nos quedamos sin la posibilidad de la videollamada en ese momento. Hay un montón de variables que empiezan a jugar, ¿sí?, que nosotros las tenemos que tener en cuenta. Y simplemente las atendemos con decir, bueno, la videollamada es tal día a tal hora, ¿sí? Estaría bueno, los invitamos, busquemos que estén, vamos a hacer esta actividad, ¿sí? Comentarles, siempre hablar de para qué van a hacer las cosas. Acuérdense en que no tenemos lo presencial. Entonces, que quede claro qué se va a trabajar en esa videollamada y decir, pero bueno, no se preocupen, ¿sí? Si por algún motivo no pueden estar en la videollamada queda grabada y después será compartida a través de nuestro entorno. Ahí va un poco la idea de flexibilidad, que no tiene nada que ver con improvisación, ¿sí?, y que no nos lleva a un detrimento de la calidad educativa o de la calidad académica, que es a veces lo que nos da miedo. Es el tema de pensar dentro de nuestra planificación, de nuestra estructura, de nuestras estrategias, ¿sí?, cómo nos podemos mover o en qué rango nos podemos mover. Cuando pensamos en una actividad, ¿sí?, en una actividad, pensar que ese es un trabajo práctico que pueda ser entregable en una cierta cantidad de tiempo
y esto a veces pasa más, por ejemplo, en el nivel secundario o en el nivel primario, el tema de entregas muy rigurosas, ¿sí? Bueno, no, tratar de eso, flexibilizar el margen de entrega. No es, ay, sí, entregámelo cuando quieras. Hay un día de inicio y un día final. Hay, por ejemplo, en la gran mayoría de los entornos, cuando uno setea, ¿sí? Cuando uno arma una tarea, cuando uno arma algún cuestionario, tenés la posibilidad de poner 2 fechas. La primera fecha es como la fecha, dice la fecha de entrega, ¿sí? Y después tenés otra fecha que es la fecha límite, o la fecha, en Blackboard dice cómo mostrar hasta cierta fecha, por ejemplo. La primera, si tildamos solo la primera, es hasta este momento, ¿sí? Es cuando yo dije que se puede entregar. Después de ese momento, se puede seguir entregando, pero a mí me va a parecer que vos entregaste con cierta cantidad de tiempo de demora. Entonces, yo puedo buscar, preguntarte, ¿sí? Tratar de enterarme por qué se dio esa demora. Y ahí ver, ¿sí? Si eso implica bajar algún punto, decidir si no se lo recibe, ¿sí? Y después está la otra fecha que se dice, bueno, después de esta fecha ya está, no hay más entrega, ¿sí? Ahí es un poco la idea de la flexibilidad. Poner rangos, márgenes y tratar de movernos en eso, ¿sí? Pero tenerlos de antemano. Hay que tenerlos para que no sea una permanente improvisación, hay que tenerlos definidos de antemano. Otra cosa que viene, y que ya lo mencioné recién, que viene muy con esta idea de en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿sí? Es pensar en la accesibilidad. Cuando uno se remite a lo presencial, trabajamos, es verdad que ahora en lo presencial hay mucha presencia de PowerPoint, hay mucha presencia de proyectores con algunos videos, pero siempre hay como una tríada, ¿sí? Que es texto, pizarrón, que ahora por eso le digo, podemos decir proyector, que acá también empiezan a aparecer otras cosas, ¿sí? Esto también no se rompe, sino como se expande, justamente porque estamos en una ventana de Internet, algo que nos lleva a un mundo entero. Y justamente, recién les decíamos, hay distintas formas de acceder al conocimiento, distintas formas de acceder, ¿sí? A las fuentes, y está bueno pensarlas para nuestras materias. Está bueno, sí, animarse a pensar un poco más allá del texto, que ojo, que todavía con el texto tenemos todo el problema de los derechos de autor, ¿sí? No podemos subir libros completos, hay que ver qué se sube, cómo se sube, cuánto se sube, ¿sí? A veces esto nos permite, para los docentes que están más en situación escolar, romper un poco con la estructura del libro escolar, ¿sí? Buscar como algunos otros recursos, algunos otros como canales de acceso, eso que yo les decía hace rato, empezar a incorporar en nuestra idea, en nuestro repensar de la clase, esos canales de acceso a la información que los alumnos tienen. A mí me pasó, por ejemplo, en una clase universitaria, ¿sí? Yo doy clases en universidad, de un grupo que todo el tiempo hablaba de memes, ¿sí? Memes. Y en un momento, bueno, era tan evidente eso que, bueno, lo trajimos a clase, y lo que los alumnos nos decían es, yo solo me informo por memes. Entonces yo le decía, ¿cómo que solo te informas por memes? O sea, ¿cómo es eso? Paren, no leen el diario, no. Sí, a ver, si el meme me interesa, empiezo a investigar un poco más, ¿sí? O sea, fíjense, empiezo a investigar.
El alumno, si ese meme le interesó, agarra su celular, entra a internet y empieza a ver de qué se trataba tal cosa que dice ese meme, ¿sí? ¿Por qué se ríen de la deuda? Y empiezan, entonces, esa puerta que para nosotros es un chiste y a veces hasta no lo encontramos del todo muy, muy chistoso, para los chicos es toda una puerta a una investigación, ¿sí?, sobre información actual. Es la puerta que ellos tienen para acceder y para filtrar qué les interesa y qué no les interesa. Entonces, no es decir, bueno, a partir de ahora sí, bueno, nada, las chicas de educación a distancia, el otro día estuve en un webinar y una coordinadora me dijo que tengo que meter memes. No, ¿sí? La idea es justamente pensar en esta posibilidad de ir más allá, ¿sí?, o de animarnos a tomar lo rico que nos ofrece Internet, que es más que el libro o el texto que tenemos. La otra característica de la educación a distancia es que está basada en la comunicación asincrónica. Hay dos tipos de comunicación, la sincrónica y la asincrónica. La sincrónica es la que se define por el tiempo, estar en el mismo lugar y en el mismo espacio, ¿sí? Sucede en el mismo lugar y en el mismo espacio, un aula, ¿sí? Un aula del modelo hegemónico presencial. La asincrónica rompe con esas dos variables físicas. Uno, por ejemplo, un mail, ¿sí?, que es algo que todos ya tenemos muy interiorizados, es comunicación asincrónica. No recibo la respuesta inmediatamente. Sé que la otra persona puede o no estar conectada en el mismo momento que yo. Entonces, yo voy a hacer algo para no recibir la respuesta inmediata, sino para saber que tiene que estar dilatado y estructurado en un cierto tiempo, ¿sí? En ese tipo de comunicación está basada la educación a distancia. Tenemos posibilidades de hacer actividades sincrónicas como una videollamada o como un chat, ¿sí? Pero la gran mayoría de todo lo que podemos llegar a pensar en la educación a distancia, desde la virtualidad, desde esta educación mediada por la virtualidad, tiene la característica de ser asincrónico. Nosotros lo subimos, lo cargamos, ¿sí?, para que el alumno que lo trabaje, lo consuma en cualquier momento, en cualquier lugar. El otro día nos contaban de una mesa de examen que un alumno estaba rindiendo, ¿sí?, había conseguido justo un permiso, que era un alumno cordobés que estaba acá varado hacía no sé cuánto tiempo, consiguió un permiso para irse a Córdoba y estaba rindiendo en mitad del viaje a Córdoba. Y para nosotros, eso que nos puede llegar a estresar, que necesitamos tener todo controlado, para él era nada, paró, llegó la hora del examen, paró en un lugar, se sentó en algún lugar que sabía que había buena señal y dio el examen, ¿sí? Entonces, esta idea, ¿sí?, de lo asincrónico también es muy fuerte en la educación a distancia. Y como tenemos que pensar en esa base, la idea ahora es como tirarles algunos tips para que ustedes se queden pensando. Siempre un canal de comunicación abierto. No hace falta tener 18 canales. No hace falta darles nuestro celular para tener el grupo de WhatsApp, nuestro mail para que nos escriban en cualquier momento, un foro para ¿sí? No hace falta esa multiplicidad. Sí hace falta una continuidad, un canal, ¿sí?, en donde el alumno sepa que asincrónicamente, pero va a recibir respuesta del profesor. Ya sabemos que no nos encontramos el martes a las 6 de la tarde. Entonces tenemos que tener un lugar en donde esas posibles inquietudes, ¿sí?, esas posibles consultas
sean fácil de canalizar, estén todas en un mismo lugar, porque también la multiplicidad de canales nos vuelve locos, en estos momentos en donde todos estamos con un montón de grupos de WhatsApp abiertos, un montón de cosas, tratar de organizar también la comunicación, no tan solo es en beneficio de los alumnos, sino también en beneficio de nosotros. La idea de hoy es ofrecerles algunas herramientas para que ustedes puedan empezar a repensar sus clases desde esta modalidad, con el fin de que puedan ver una organización o mejor organizados. El paso de una al otro en la coyuntura, en el contexto que se dio, fue muy abrupto. Y si algo hemos notado nosotros es que estamos colapsados, ¿sí? Quienes manejamos la educación a distancia estamos colapsados. Entonces, quienes no la manejan y es todo un mundo por conocer, aún peor. Entonces, la idea es algunos tips para que ustedes puedan empezar a organizarse mejor. Y la idea del canal de comunicación, les aseguro que los va a ayudar. Armen un foro. Nosotros siempre promovemos el foro. Armen el famoso foro de consulta. Cualquier curso que tengan, comiencen con un foro de consulta. Ponen el foro de consulta, dicen que ese foro va a estar abierto durante toda la cursada, que en ese foro no es temático, ¿sí? Que si van a trabajar algún texto, algún tema puntual, se va a abrir un foro temático para eso, que esto es un foro, ¿sí? De eso, de consultas, consultas de dinámica, inquietudes sobre alguna fecha, alguna situación de profesor, yo sé que estoy atrasada, pero ¿sí? Esto, canalizar esa incertidumbre que nos genera la falta del cara a cara. Y otra cosa que es muy interesante, y yo lo tengo abierto como para mostrarles algunos ejemplos, voy viendo la hora, estamos bien. Son lo que nosotros decimos documentos de pautas, ¿sí? No tenemos, vuelvo a decir, la clase presencial para que cualquier duda, cualquier cosa, bueno, lo hablamos el martes, ¿sí? Entonces, no escatimemos en palabras. Tratemos de hacer consignas claras, ¿sí? Un paso a paso, muy precisas. Tratemos de generar estos documentos de pautas. ¿Cuál sería un documento de pauta? Una hoja de ruta, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la hoja de ruta puede ser por unidad, puede ser por semana, puede ser una durante todo el cuatrimestre o bimestral, en donde diga, bueno, la propuesta de la materia es esta, ¿sí? Los recursos que nosotros vamos a subir están pensados de esta forma, para ser abordados de esta forma. Nos pasó mucho, y digo como trabajando en distintos, desde el rol de docente, desde el rol de coordinadora, desde el rol de acompañamiento en algunas escuelas, de que los alumnos entraban y decían, ¡apa! ¿Qué es todo esto? Nos subió un montón de recursos y no sé por dónde empezar. Bueno, la hoja de ruta es eso. Es un documento breve que puede ser un audio, ¿sí? Hay muchas plataformas que vienen con la posibilidad que en la misma plataforma grabar un audio de 2 minutos y medio. Puede ser un documento cortito, de una carilla, en donde diga esto, bueno, ustedes se van a encontrar, abrieron el campus y se encontraron con una tarea, con 2 textos, bueno, nuestra propuesta, la idea es pensarla de esta forma, ¿sí? Entonces, los ayudamos, los guiamos más allá de la videollamada, de la clase, del video explicativo que tenemos, les damos como el guión de cómo recorrer esos recursos que nosotros ofrecimos. Y otras son lo que tal vez lo escucharon hablar ustedes en algún momento, las netiquetas, que es como un conjunto de pautas, de reglas para los entornos virtuales. Entonces, esto de, yo abrí el foro, le puse la consigna a los chicos, pero no pasó nada, los chicos no
no se prenden, decidieron mandarme por Word las contestaciones, prefieren mandármelo por mail. Bueno, no, a ver, una etiqueta, ¿sí? Una pauta de foro, es decir, cuántas intervenciones como mínimo tienen que tener, ¿sí? Cada alumno tiene que tener al mínimo 2 intervenciones o 3 intervenciones. Las intervenciones no pueden superar los 20 renglones, porque si no les van a escribir algunos así y otros así. Entonces, no pueden superar los 20 renglones, no pueden ser inferior a 4 renglones. Tienen que tener en cuenta, ¿sí?, las intervenciones de los compañeros anteriores. ¿Por qué? Porque estamos intercambiando ideas, ¿sí? No estamos respondiendo a las preguntas del profesor. Si yo quiero que me respondan mis preguntas, hago que hagan un trabajo práctico. Pero si yo busco un intercambio, ¿sí?, voy a pautar ese intercambio en el entorno. Porque también cuando hacemos un debate en lo presencial, pautamos ciertas cosas. Bueno, esa sería una netiqueta, ¿sí? Un conjunto de reglas que en este caso darían como un marco a el foro. Y acá no salgan corriendo, por favor, pero la educación a distancia necesita mucho de la planificación. Necesitamos saber hacia dónde vamos. Necesitamos desde un comienzo tener en claro cuál va a ser el paso a paso, ¿sí? Y hacia dónde queremos llegar. Esto tal vez es como para remarcar y trabajar más con profesores de secundaria y universitarios. Los programas que armamos suelen estar muy fuertemente o únicamente centrados en los contenidos. Entonces, empezar a trabajar no solo los contenidos, sino, o más bien, los objetivos. ¿Qué queremos que los alumnos logren con cada uno de esos contenidos que nosotros estamos ofreciendo? ¿Sí? Para que justamente el trabajo del alumno pueda ser más organizado también, pueda entender mejor hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces, hay que trabajar la planificación, hay que intentar estructurar mejor o trabajar más la estructura, porque eso nos permite después ser flexibles, ¿sí? Eso nos permite después repensar algunas cosas en el camino, cuando vemos que el grupo está flojo por un lado. Principalmente eso, el tema de la flexibilidad que tanto hemos hablado. Y nosotros en eso, y yo soy como una militante de esto, el tema de trabajar un cronograma, ofrecerles a los alumnos no solo el programa, sino el cronograma, al menos con las fechas claves. Cuando yo digo esto, varios profesores me miran con cara de, yo ahora no los estoy viendo, así que no puedo ver las caras, pero me miran con cara, no, Marianela, más trabajo. Pero como soy una militante del cronograma, les puedo decir que después es hasta mucho más fácil para nosotros. ¿Por qué? Porque yo les presenté el primer día las reglas de juego, muchachos. Yo les dije que iban a tener 2 trabajos prácticos, que los trabajos prácticos se iban a presentar hasta tal fecha, que los parciales la íbamos a tener en tal fecha, que el que avisa no traiciona, ¿sí? Entonces, marcamos esto también de la comunidad asincrónica, de lo estructurado, marcamos las reglas de juego al comienzo, y esas reglas de juego nos sirven a nosotros y les sirven a los alumnos. Entonces, un pequeño cronograma que diga como, bueno, semana a semana, ¿sí? Unidad a unidad, cuáles son más o menos los temas, cuáles son más o menos las actividades que organizamos, si van a haber muchas videoconferencias o no, para que ellos más o menos digan, bueno, en la unidad 1 viene relajado, la unidad 2 sé que voy a tener todas las semanas videoconferencia. Nos ayuda a organizarnos a nosotros, ¿sí? Y los ayuda a organizarse a los alumnos,
que uno de los grandes problemas que tiene la educación a distancia es que en las primeras experiencias tiene una alta tasa de deserción, porque apunta o pone en juego habilidades o competencias que no tenemos muy bien desarrolladas en nuestro rol de alumnos. Por ejemplo, la autorregulación, ¿sí? Entonces, los alumnos se abruman mucho, les genera esto de lo que yo les decía hace rato, de no saber dónde contestarles, dónde preguntarles, ¿sí? Si tienen muchos canales de comunicación abiertos, no saben si tienen que hacerlo por WhatsApp, si tienen que hacerlo por foros, si tienen... toda esa situación genera mucha incertidumbre, y hay una alta tasa de deserción. Lo bueno es que, según los estudios, esa gente que primero abandona, después es reincidente y en el segundo intento logra los resultados obtenidos. Pero bueno, nosotros estamos en un momento en el cual nuestros alumnos no eligieron la modalidad a distancia, igual que nosotros no elegimos esta situación. Entonces es un poco trabajar en esta situación de ayudarnos y ayudarlos. Y la idea de la planificación es eso, es ayudarnos y ayudarlos. Un poco la idea es dejar de incorporar, ¿sí? O la invitación que nosotros queríamos hacerles es dejar de incorporar las tecnologías para pasar esta situación, para empezar otro proceso, un proceso de apropiación. Tenemos que empezar a apropiarnos de las tecnologías digitales en nuestras prácticas docentes. Tenemos que evitar seguir incorporando para volver a la presencialidad y repensarnos, ¿sí?, en este nuevo entorno. Va a ser como mejor para ustedes y también para sus alumnos. Bueno, tiempo de intercambio. ¿Fui como bien? Sí, bien, 10 minutos. Sí. Así que casi que me cronometré. Así que bueno, tiempo. La importancia de la planificación. La importancia de la planificación. Totalmente. Bueno, tiempo de intercambio, ¿sí? Había pensado como 5 minutitos para ver si habían algunas preguntas. Sí. Dante Reyes Marín pregunta: Hola. ¿Cómo Sí. es la tensión entre la privacidad del alumno y el control docente en las evaluaciones virtuales? El tema de las evaluaciones. Sí, hola Dante, ¿cómo estás? Sí, podemos pensarlo para otro webinar, porque el tema de las evaluaciones es todo un tema. Pero hay distintas formas de evaluar, ¿sí? Nosotros nos pasó, a mí por eso digo, en mi rol docente en otras universidades, como ahora coordinando, estamos justo en mesas de exámenes en la universidad, de decir, bueno, a ver, pensemos qué distintas o qué diferentes modalidades se puede desarrollar una evaluación. Cuando los profesores optaron por videollamadas, algunos profesores nos preguntaban el tema de cómo asegurarse que la persona que está del otro lado es el alumno. Y en ese momento uno cuando hace una evaluación, cuando hace un examen, y justamente esta idea de hablar, de marcar las pautas, las reglas de juego, ¿sí?, que el alumno no se sorprenda en ese momento con lo que se va a encontrar, que sepa de antemano, ¿sí?, cuál es la regla de juego. Por ejemplo, que les vamos a pedir DNI, ¿sí?, si ustedes quieren, se le puede pedir DNI, que tengan que mostrar el DNI, que tienen que conectarse con cámara abierta en una evaluación. Es verdad que durante las clases la gran mayoría de los alumnos tienen las cámaras apagadas, ¿sí?, y uno no puede estar como exigiéndoles por temas de conexión y demás, pero sí en una evaluación uno puede, por esa instancia, que tengan las cámaras prendidas, ¿sí? Pero es muy importante el tema de esto, avisarles con anticipación,
que no sea en ese momento, sino que el alumno sepa cómo va a ser esa instancia a la que él está llegando en la evaluación. Y si no, también está la modalidad escrita, que se pueden hacer exámenes que no apunten o que no sea fácil de copiar, porque apunten a la reflexión, que sean cronometrados. Hay muchas herramientas. Pero sí, por ejemplo, deben haber muchos profes del REA. Todo lo que es arte necesita fuertemente de la videoconferencia, de las videollamadas. Y bueno, se pueden hacer ese tipo de cosas, pero siempre anticipemos, ¿sí? Ok. Elena Rosas pregunta, ¿no se considera una estrategia interesante la combinación entre aprendizaje a distancia y aprendizaje online? Bueno, habrá querido decir presencial y a distancia, ¿no? Bueno, esa es una tercera modalidad que no la hemos planteado acá, que es blend learning o modalidad combinada, ¿sí? Uh-huh. Que es un poco de lo presencial y un poco de a distancia. Y justamente lo que hace esta modalidad es tomar las estrategias de las dos modalidades, ¿sí? Pensar, ¿para qué me sirve lo presencial? ¿Para qué voy a tomar lo presencial? ¿Y para qué voy a tomar la modalidad a distancia? ¿Sí? En esto de lo asincrónico. Un poco este ejercicio que nosotros les proponemos es pensar, o esta nueva presencialidad parece acercarse a una modalidad combinada, en donde justamente uno tiene que tomar estrategias para hacer una síntesis, tomar estrategias de ambas modalidades de acuerdo a los objetivos que nos propongamos. Perfecto. Sí. Cecilia Irazábal pregunta, ¿hay posibilidad de que la biblioteca nos dé acceso a portales o sitios que desplieguen ebooks, tal vez mediante acuerdos de colaboración? Las bibliotecas tienen un gran desafío y la verdad es que tanto la biblioteca, me imagino que pregunta por la biblioteca de la universidad, tanto la biblioteca de UMSA como otras tantas y la gran mayoría están en el trabajo de buscar convenios. En este último tiempo, durante el tiempo de la pandemia, varios lugares, no sé, la biblioteca del Banco Mundial en su momento había abierto un reservorio, la ONU también, o sea, se dieron como ciertas aperturas en donde la universidad o las bibliotecas intentan ir trabajando en eso. No es lamentablemente algo que se pueda hacer de un día para el otro, porque también el otro lado, la otra contraparte del convenio, está en la misma situación. Entonces, no, es una de las cosas que podemos decir, estamos ahí en el limbo, pero sí se está trabajando. Ok. Walter Restrepo Salinas dice, buenas, ¿van a seguir realizando este tipo de webinar? Sí, pero también es una antesala esta webinar para un curso, ¿no, Marianela? Aprovechemos. Exactamente, sí, vamos a seguir realizando estos webinars. No, prometo no ser yo, vamos a buscar a otras personas. Tal vez alguna vez me anime de vuelta, pero no, sí, la idea era empezar con esto, ¿sí? Y traer personas que nos puedan ayudar a ayudarlos, a acompañarlos con distintos temas, por ejemplo, evaluación. Pero sí, justo Alfred me dio el pie. Este webinar es la antesala, que algo lo dije al comienzo, de un curso que están preparando particularmente, bueno, Teresa Rossi, Marita, a ella le gusta que le digamos, y Alejandra Ruiz, que son dos chicas del equipo de educación a distancia, en donde puntualmente lo que se va a trabajar en ese curso es la elaboración de materiales desde el abordaje de la educación a distancia, ¿sí? Esto de que nosotros les decíamos hace rato, la videollamada es una estrategia válida, pero no es la única estrategia
para mediar, para hacer el rol del docente, ¿no? Que es el de mediar entre el conocimiento experto y el aprendizaje del alumno. La modalidad a distancia nos permite realizar esa tarea, ese rol, desde un montón de otras estrategias. Y las chicas están trabajando fuertemente en una propuesta que vaya en eso, en fortalecer esas otras estrategias, la idea de un texto enriquecido, la idea de un video explicativo, como un tutorial, ¿sí? Realidad aumentada, empezar a trabajar en algunas pequeñas herramientas de realidad aumentada, desde un código QR hasta, ¿sí?, lo que cada uno se vaya animando. Hay herramientas gratuitas a montones para hacer un montón de cosas. Entonces sí, bueno, decimos, aceptamos. Estamos en esta nueva presencialidad con un componente virtual, vamos a capacitarnos. Y esa es nuestra propuesta. ¿Sí? Excelente, excelente. Va de la mano con lo que decías del abandono, ¿no? Poder soltar y incorporar nuevas herramientas, y por qué no experimentar también en esta virtualidad. Exactamente. A ver, no le queda claro a Mariana Turiciasi la diferencia entre hoja de ruta y cronograma. Hoja de ruta, sí. La hoja de ruta es algo como más, si se quiere, centrado en los recursos que uno comparte en el... A ver, yo sigo compartiendo esto. Voy a dejar de compartir, perdón, no los quiero... Yo justo había separado, acá tienen una hoja de ruta, que por ejemplo yo las hojas de ruta, la que traje acá como ejemplo, la fui armando de semana a semana, ¿sí? O de tema en tema. Entonces lo que le decía a los chicos es, bueno, esta semana vamos a empezar con una videollamada, ¿sí? Pero a esa videollamada traten de llegar con lo que está en la carpeta de bibliografía, leído con eso, ¿sí? No lleguen en nada. Y después vamos a hacer una actividad. Entonces, de explicarles un poco el mapa de los recursos que están ya cargados en el campus, ¿sí? Con qué se van a encontrar ellos. Y a ver si tengo esto. Sí, vamos a compartir esto más fácil. A ver. La hoja de ruta se puede hacer desde diferentes formas, ¿sí? Se puede hacer con un video corto, ¿sí? Un video cortito de 2 minutos, que digan, hola chicos, esta semana o esta unidad vamos a ver esto, para abordar este tema, ustedes van a encontrar este recurso, ¿sí? Traten primero de prestarle atención a los videos que les compartí, vean, toman notas, ¿sí? Después sigamos con esto otro. Cuando ellos entran y se encontraron con todo eso, a ver qué hago, ¿sí? El cronograma, y a ver, Alfred, si me decís si se ve, porque lo tenía abierto en otra hoja. Ahí está. El cronograma es, ¿ahí lo vemos? Sí, lo vemos. Ahí está. El cronograma es algo más general, ¿sí? Es algo que apunta más a un trayecto de toda la materia. De decir, bueno, nada, este cronograma es, yo dije que soy militante del cronograma, es muy semana a semana, la agenda, ¿sí? Sí, van a tener una lectura guiada cuando tienen trabajo, el feriado, el parcial, ¿sí? Es como hacerles todo el pantallazo de la materia. Puede ser tan exhaustivo como esto, o puede ser algo más de, bueno, las fechas más importantes, los módulos, o las unidades, ¿sí? Eso lo pueden ir viendo, pero esa es la diferencia. Tal vez uno es como más general, ¿sí? Y lo otro es a lo que se van a encontrar en el campus. Espero que haya quedado un poco más claro. Sí, totalmente. Felipe Roberto Managni, ¿sí? Sí, Felipe, profesor de la universidad. Sí, ayer durante un examen escrito compruebo que una alumna ingresó al aula virtual, obviamente para consultar materiales allí publicados. ¿Debería ser necesario anular el ingreso a las aulas
del curso cuando se habilitan aulas de examen, dice el docente. Eso Sí, sí, el tema es que nosotros tenemos que trabajar los exámenes pensando que si no ingresan al aula por esos recursos, los tienen en el lado de la computadora. No podemos tener una cámara en cada una de las clases de las casas para saber si no se bajaron previamente todos los materiales del aula. Eso es un poco lo que hace rato cuando hicieron la pregunta de evaluación, íbamos, ¿sí? El tema de, bueno, pensar esto, ¿qué queremos evaluar? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la evaluación? Más allá del contenido, pero ¿cuál es el objetivo de la evaluación? Y a partir del objetivo de la evaluación, pensar la estrategia. Si nosotros tenemos, por ejemplo, algunos profesores de fonoaudiología nos planteaban el tema de, bueno, lo mío es memoria, ¿sí? Entonces, después están las cuestiones institucionales que a veces exceden se deciden ciertas modalidades sí, otras no, pero bueno, si uno quiere la memoria, ¿sí? Y ponemos un cuestionario rápido, que no tengan tiempo de estar buscando. Si uno quiere ver cómo absorbieron el contenido, bueno, buscar preguntas más de relación. Por eso digo, la evaluación hay que pensarla no como sumativa, esto habíamos hablado, no quiero explayarme mucho en evaluación porque digo, es un tema para todo un webinar, pero hay que dejar de pensarlo tanto como sumativa, como el tema de ir solo a los contenidos, y pensarlo también dentro de esto, de los objetivos, porque tenemos que pensar otros tipos de evaluación. Eso sí tenemos, al igual que todo, tenemos que pensar otros tipos de evaluación. Y para pensar otros tipos de evaluación, tenemos que ver qué queremos evaluar para encontrar la herramienta adecuada. Genial. Bueno, es un proceso de adaptación. Y bueno, Marianela, hasta acá tenemos las preguntas, ya estamos en tiempo. Muchas gracias por esta webinar. Gracias a vos y a todo tu equipo. No solo por la webinar, sino que en lo personal sé todo el esfuerzo que están haciendo este tiempo. ¿Algo más que decir, Marianela? No, solamente darles gracias por haber compartido el mate conmigo en esta hora. Y bueno, y dejarles abiertos tanto a la invitación a todos los presentes, que sé que hay algunos profesores de afuera que no son ni de REA ni de UMSA, y me alegra muchísimo eso. Y invitarlos a el curso que van a dar las chicas a partir del 17 de agosto, y que a partir de mañana la inscripción ya está abierta. Así que, nada, eso, así podemos continuar trabajando en lo que hoy empezamos, ¿sí? Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias, Flor, que es la que nos hace el soporte técnico, y a Marita y a Alejandra por estar siempre presentes. Nos vemos. Bueno, una vez más, gracias a todo el equipo de Educación a Distancia, gracias Flor Maggi, gracias a todos los espectadores que nos continúan viendo en estas webinars, en este espacio. Gracias UMSA por este espacio. Soy Alfredo Antunes, coordinador del área de formación continua, y aquí estaré acompañándolos en una próxima webinar. Damos finalizada la webinar del día de hoy. Gracias.